No es un kit de reconstrucción, no es un lavado de transmisión del concesionario, no es un servicio de suscripción, ni una tarifa de diagnóstico, ni una cita de 3 horas en un concesionario que huele a limpiador de alfombras y aliento de comisión. $4, un frasco y la capacidad documentada de llevar tu transmisión más allá de las 250,000 millas, mientras la industria construyó un imperio de $1,000 millones apostando a que nunca lo descubrirías. Tu transmisión está muriendo ahora mismo, no dramáticamente, silenciosamente, microscópicamente, fibra por fibra del paquete de embrague, cada vez que aceleras desde un semáforo, cada vez que la temperatura del fluido sube por encima de los 185 grados en la autopista y el ATF de fábrica empieza a perder su agarre sobre el metal que debería proteger. Cada incorporación brusca a la autopista, cada carga de remolque, cada tarde de verano, cuando el túnel de la transmisión irradia calor hacia un fluido que ya estaba funcionando al límite de su rango de protección. Cada trayecto en atascos donde el convertidor de par cicla 40 veces antes de que alcances la rampa de acceso. Cada arranque en frío en enero, cuando el fluido está espeso y los paquetes de embrague se acoplan antes de que la película modificadora se haya distribuido completamente sobre la superficie de fricción. El daño es acumulativo, la industria sabe exactamente cuán acumulativo es. Hay una solución, cuesta $4, cabe en tu bolsillo, pesa menos que una lata de refresco y fue eliminada de tu manual del propietario deliberadamente por personas que entendían exactamente lo que valía para ellos si nunca la descubrías. Las personas que se benefician cuando no sabes. Las personas que construyeron toda una infraestructura de servicio alrededor de un problema que un frasco de $4 previene. Pero para entender por qué tu manual no lo menciona, tienes que retroceder a Japón, 1964, dentro de una instalación de ensamblaje de Toyota en Toyota City, que nadie fuera del piso de la fábrica debería haber mencionado. Los ingenieros que trabajaban en control de calidad en la serie de transmisión automática A40 no estaban tratando de hacer historia, estaban tratando de resolver un problema específico y persistente. El desgaste del paquete de embrague durante las secuencias de rodaje estaba degradando la respuesta de la transmisión más rápido de lo que permitían las tolerancias de diseño. El fluido era correcto, el hardware era correcto, pero a temperatura de operación, en algún lugar entre las 8,000 millas y las 15,000 millas, las características de fricción del fluido de transmisión automática de fábrica comenzaron a cambiar. Los paquetes de embrague funcionaban más calientes, la respuesta se suavizó, la calidad del cambio se degradó. Los ingenieros podían sentirlo en los vehículos de prueba en el circuito de evaluación, una ligera vacilación en el cambio ascendente 2 a 3, una suavidad en el kickdown que no debería haber estado ahí a las 12,000 millas. Uno de los ingenieros de transmisión de Asing Warner, trabajando bajo la presión del mandato de calidad de Toyota, introdujo un compuesto modificador de fricción de pequeño volumen en el protocolo ATF de fábrica durante el rodaje. Los resultados, documentados en los registros internos de evaluación de calidad de icing del período, fueron significativos. El desgaste de la superficie del paquete de embrague durante las críticas primeras 10,000 millas disminuyó considerablemente. La respuesta de la transmisión se mantuvo consistente durante decenas de miles de millas más allá de las expectativas de fábrica. La solución era barata, era simple, era repetible, y cuando los socios importadores estadounidenses de Toyota recibieron las especificaciones del vehículo y la documentación de servicio, el protocolo del modificador de fricción no estaba incluido. El acuerdo de importación siguió adelante. El papeleo se quedó en Toyota City. Ese es el primer giro, una solución descubierta en una bahía de control de calidad de una fábrica japonesa, probada en la línea que construyó los autos que inundaron las carreteras estadounidenses, eliminada silenciosamente antes de que los manuales fueran impresos para los concesionarios de Estados Unidos. No por accidente, por la lógica estructural de una economía de piezas y servicios que necesitaba que algo se rompiera, que necesitaba que tu transmisión fallara según lo previsto, en un rango de millaje que la industria podía predecir, de una manera que generara el máximo de horas facturables en el momento exacto en que tu garantía había expirado y
y tu poder de negociación había desaparecido. A lo largo de los años 70 y hasta los 80, mientras los concesionarios estadounidenses vendían lavados de transmisión a precios que no tenían ninguna relación con el costo del fluido, una historia diferente se desarrollaba en los garajes de flotas comerciales de todo el país. Las operaciones de taxi municipales en Chicago y Nueva York, que operaban flotas de 400 o más vehículos con presupuestos de mantenimiento ajustados y cero tolerancia para el tiempo de inactividad de la transmisión, habían descubierto el mismo principio modificador de fricción por un camino diferente. Los gerentes de flota, cuyos nombres están enterrados en registros de mantenimiento que las agencias municipales relevantes nunca han publicado, estaban autorizando la adición de concentrado modificador de fricción aftermarket al ATF en cada intervalo de servicio de fluido. Eran hombres prácticos dirigiendo operaciones prácticas, sin teoría, sin laboratorio, sin mandato corporativo, solo registros de millaje y presupuestos de reparación que recompensaban lo que mantenía los autos en movimiento y castigaba lo que los dejaba parados. El aditivo costaba aproximadamente $4 por vehículo. El resultado documentado fue una extensión del intervalo de servicio de aproximadamente 30,000 millas adicionales antes de que el rendimiento de la transmisión se degradara lo suficiente como para requerir intervención. 400 taxis, $4 cada uno. Los talleres de transmisión nunca vieron esos autos. Esos datos existían, vivían en registros de mantenimiento de flotas, nunca fueron anunciados, nunca publicados en una revista especializada, nunca presentados al grupo de servicio de transmisión automotriz como evidencia, porque las personas que dirigían los talleres de reconstrucción no tenían ningún interés financiero en demostrar que un frasco de $4 podía hacer innecesaria su reparación más rentable. Y entonces el villano entró en escena, no una sola persona, una estructura, una arquitectura de licencias construida por los principales fabricantes de fluidos. La especificación Dexron, propiedad de General Motors, la especificación Mercon, controlada por Ford, que definía exactamente qué formulaciones de fluidos estaban aprobadas para su uso en transmisiones automáticas. El mercado de reparación de transmisiones en los Estados Unidos genera más de $1,000 millones anuales. El sistema de especificación ATF es la válvula que controla el acceso a ese mercado. Cuando las especificaciones de fluido comenzaron a endurecerse a finales de los años 80 y durante los 90, los aditivos modificadores de fricción independientes, el tipo que podías comprar por $4 en el mostrador de repuestos, fueron sistemáticamente excluidos de las listas de formulaciones aprobadas, no prohibidos, no demostrados como dañinos, simplemente excluidos. Los mecánicos que los recomendaban enfrentaban argumentos de responsabilidad de garantía de gerentes de servicio que leían guiones escritos por departamentos legales que respondían a la misma estructura corporativa que era propietaria de la especificación del fluido. Los escritores de servicio estaban entrenados para llamar los aditivos no aprobados con un tono que implicaba ilegalidad. La industria no necesitaba una ley, necesitaba una etiqueta y la imprimió. Fluido de por vida. Esa es la frase que construyó la supresión. Fluido de por vida, el ATF de relleno de fábrica que venía en tu transmisión, calificado por el fabricante como que no requería servicio durante la vida útil del vehículo. La realidad química es algo diferente. El contenido de modificador de fricción en el ATF estándar, ya sean paquetes de aditivos a base de fósforo o compuestos de resistencia de película a base de éster, se agota bajo ciclos de calor, a una temperatura de superficie del paquete de embrague de aproximadamente 210 grados Fahrenheit. Durante un cambio brusco, la capa activa del modificador comienza a adelgazarse. A las 30,000 millas de conducción normal, la investigación técnica de la SAE sobre el comportamiento del modificador de fricción ATF ha documentado que el coeficiente de fricción en la interfaz del embrague ha cambiado considerablemente respecto a la especificación de fábrica. El fluido sigue siendo fluido, la transmisión sigue cambiando, pero la capa de protección microscópica que impedía la degradación de las fibras del paquete de embrague ha desaparecido. La capa que los ingenieros de Asing Warner construyeron alrededor de todo su protocolo, desaparecida a las 30,000 millas, desaparecida mientras el menú de servicio de tu concesionario todavía listaba el fluido de por vida como la razón por la que no necesitabas venir, desaparecida mientras los paquetes de embrague se desgastaban hacia el umbral de fallo que la
industria ya había incorporado en su menú de reconstrucción: fluido de por vida, hasta que la transmisión muere. Los reconstructores de transmisiones independientes que han hablado públicamente sobre esta dinámica, técnicos experimentados con décadas de evidencia de desmontaje, describen un patrón consistente. Transmisiones que llegan para reconstrucción, que muestran desgaste del paquete de embrague consistente con la degradación del fluido, no con fallo mecánico, las placas separadoras de acero rayadas, el material de fricción adelgazado de manera desigual, los orificios del solenoide barnizados por fluido que se cocinó más allá de su umbral de aditivo y dejó depósitos en cada superficie que tocó. La reconstrucción promedio cuesta entre $2,400 y $4,500 a las tarifas actuales de mano de obra y piezas. Estos reconstructores no son personas maliciosas, están operando dentro de un marco de capacitación y responsabilidad construido por una industria que definió el servicio adecuado de una manera que excluía la intervención barata. No es ilegal recomendar un modificador de fricción, simplemente no está en la lista aprobada. Qué curioso cómo funciona eso. La versión de la bahía de servicio del concesionario de esta supresión es aún más directa. Un servicio de lavado de transmisión en un concesionario franquiciado cuesta entre $250 y $350. El costo real del fluido para el concesionario es de aproximadamente $18. El aditivo que podría completar el servicio, el modificador de fricción que restaura la capa de compuesto agotada, le cuesta al concesionario aproximadamente $2.80 al por mayor. No está incluido en el lavado. El ticket de servicio no lo menciona. El asesor de servicio no lo menciona. El menú de mantenimiento laminado publicado sobre la máquina de café de la sala de espera no lo menciona. El servicio se vende como mantenimiento integral. Es medio trabajo, con precio de trabajo completo, repetido cada 30,000 millas durante la vida útil del vehículo, generando margen en cada visita mientras los paquetes de embrague se desgastan incrementalmente hacia la reconstrucción de $3,200 que cierra el ciclo. Te cobran $300 por hacer la mitad del trabajo. Mientras la red de concesionarios estadounidenses construía esa estructura de margen, las flotas de taxis comerciales japonesas que operaban vehículos Toyota Crown y Nissan Cedric durante los años 80 y 90 producían datos que deberían haber reescrito el estándar de servicio. Las operaciones de taxi en Osaka y Tokio, que realizaban ciclos de alto millaje en vehículos que necesitaban mantenerse en la carretera, documentaron vidas útiles de transmisión que se extendían dramáticamente más allá del promedio de la industria. Sin protocolo modificador de fricción, la vida útil del servicio de transmisión de la flota se alineaba con las normas internacionales, aproximadamente 120,000 millas antes de que la degradación del rendimiento requiriera intervención. Las flotas que operaban un programa consistente de adición de modificador de fricción documentaron una vida útil del servicio de transmisión que superaba las 220,000 millas con el mismo hardware, con el mismo fluido base, bajo condiciones de operación de mayor estrés que la mayoría de los vehículos privados experimentan. Vehículos que hacían turnos de 12 horas en ciclos urbanos de parada y arranque, calor de verano, cargados a capacidad de pasajeros, todos los días, 500,000 de kilómetros, la misma transmisión, el mismo fluido. Una diferencia: esos datos no desaparecieron porque fueron refutados, desaparecieron porque existían en los registros de longevidad de vehículos del Ministerio de Transporte japonés y en los archivos de mantenimiento de operadores de flotas que ningún fabricante estadounidense de piezas tenía ningún incentivo para traducir, publicar o distribuir. De vuelta en los Estados Unidos, los registros de adquisición de flotas del gobierno, accesibles a través del sistema de informes de mantenimiento de vehículos de la Administración de Servicios Generales, cuentan una historia paralela. Los gerentes de flota que operaban grupos de 200 o más vehículos gubernamentales, trabajando bajo restricciones presupuestarias que hacían que los costos de reconstrucción de transmisiones fueran una partida presupuestaria seria, autorizaron silenciosamente la adición de modificador de fricción como medida de reducción de costos. Los resultados fueron documentados internamente. Los ahorros fueron reales. Los intervalos de servicio de transmisión se extendieron. La frecuencia de reconstrucción disminuyó.
Los informes de varianza presupuestaria mostraron la diferencia en blanco y negro, archivados en registros de adquisiciones que ninguna revista especializada en automoción ha citado jamás, y no se emitió ningún comunicado de prensa. Ninguna publicación especializada publicó la historia. El costo anual del aditivo por vehículo fue de aproximadamente $12. La reducción del costo de mantenimiento fue documentada internamente y nunca publicada. Tus impuestos pagaron la prueba, simplemente no te dejaron verla. Aquí está cómo se ve el modelo de costo de 10 años cuando tienes ambos números en la misma mano. Reconstrucción de transmisión promedio, $3,200. Frasco de modificador de fricción, aplicado cada 30,000 millas, $4 a $8. Durante un periodo de propiedad del vehículo de 10 años, el costo total del aditivo es de aproximadamente $80. El diferencial mínimo de ahorro es de $3,120, y eso asume solo un evento de reconstrucción evitado en un vehículo durante un ciclo de propiedad. Multiplica eso por el número de vehículos en las carreteras estadounidenses. Multiplícalo por 60 años de protocolo de servicio suprimido. Ese número tiene un peso, ese número tiene un nombre, y el nombre es el ingreso anual de la industria de reparación de transmisiones, cobrado un fallo del paquete de embrague a la vez de conductores a quienes nunca se les dijo que la prevención costaba $4, $80 en 10 años, o $3,200 un martes. Ahora aquí está la revelación, lo exacto que los ingenieros de Asing Warner documentaron en Toyota City en los años 60, el mismo principio que las flotas de taxis de Chicago usaron sin anuncio, la misma intervención que los operadores comerciales japoneses realizaron durante 30 años en vehículos que se negaban a morir. Estás sentado en un estante de tu tienda local de repuestos de automóviles ahora mismo, entre los tratamientos de aceite y los limpiadores de inyectores de combustible y los productos que no hacen nada. No está detrás de un mostrador, no requiere búsqueda de número de pieza ni autorización de un mecánico. LubeGuard Automatic Transmission Fluid Protectant, un frasco aproximadamente del tamaño de un recipiente grande de condimento. La tapa es roja, la etiqueta no es dramática, nada en ella indica que representa 60 años de conocimiento de servicio suprimido y miles de millones de dólares en reparaciones que no tenían que suceder. La aplicación es específica y es importante. Añades un volumen igual a aproximadamente el 10% de la capacidad total de fluido de tu transmisión, aproximadamente un cuarto de galón en un sistema estándar de 10 cuartos. Lo haces con el motor caliente y en ralentí en estacionamiento. Lo añades a través del tubo de la varilla de nivel de la transmisión, lentamente, dejándolo mezclarse con el fluido que ya circula por el cuerpo de válvulas y los paquetes de embrague y el convertidor de par. Haces esto cada 30,000 millas o inmediatamente si tu transmisión ya muestra vacilación o comportamiento de cambio suave. Antes de añadir nada, saca la varilla de nivel. El ATF fresco es rojo brillante, casi translúcido a buena luz, limpio en el trapo, sin olor. El ATF degradado es marrón. Si lleva algún olor a quemado, ese olor acre y levemente dulce de material de fricción cocido que se aferra a la varilla de nivel, esa es la capa modificadora de fricción, señalando su agotamiento total. Los paquetes de embrague ya están funcionando sin protección en ese punto. El reloj de reconstrucción ya ha empezado. El frasco cuesta entre $4 y $8 al por menor. No es un artículo especializado, no requiere herramientas especiales, ni elevador, ni cita, ni un escritor de servicio entregándote un presupuesto por encima del mostrador como una citación judicial. Estaba en el protocolo de servicio original de Asing, hasta que alguien lo eliminó. 5 capas de evidencia, 5 décadas de documentación, un registro de control de calidad de fábrica japonesa de una línea de ensamblaje de Toyota City en 1964, un registro de mantenimiento de flota de Chicago que rastrea 400 vehículos a lo largo de cientos de miles de millas colectivas, un documento técnico de la SAE sobre el agotamiento del modificador de fricción bajo ciclos de calor, una factura de piezas del concesionario que muestra el costo mayorista de $2.80 del aditivo que no incluyeron en tu lavado de $300, un modelo de costo de 10 años que reduce una reparación de $3,200 a una línea de mantenimiento de $80, 5 fuentes, 5 décadas, un frasco. La industria pasó 60 años construyendo una economía de servicio bajo el supuesto de que nunca tendrías los 5 en el mismo momento, que escucharías fluido
de por vida y lo creerías, que verías el precio del servicio de lavado y asumirías que era completo, que el frasco de $4 en el estante de la tienda de repuestos permanecería invisible detrás del vocabulario de especificaciones aprobadas y marcos de responsabilidad y menús de servicio laminados, impresos en masa y publicados en salas de espera, diseñadas para hacerte sentir que la experiencia era de ellos y la ignorancia era tuya. Nunca fue tuya. Estás parado en el camino de entrada ahora. La varilla de nivel está en tu mano. El fluido en su extremo es marrón. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que cuesta ignorarlo? ¿Sabes lo que el concesionario te cobraría para abordarlo incompletamente? ¿Y sabes lo que el reconstructor te cobraría para abordarlo demasiado tarde? Y sabes, exactamente, específicamente, con el mismo conocimiento que una flota de taxis en Osaka usó durante 30 años mientras la industria cobraba tarifas de servicio por el mismo problema. ¿Qué hacer al respecto por $4? ¿Eliminaron una línea de tu manual? ¿Acabas de volver a ponerla?